Bueno muchachos, entonces el objetivo de este último video es que después de haber conocido los modelos y después de haber conocido pues qué es el lenguaje, las funciones del lenguaje, los elementos del lenguaje, pues logremos ya conocer las alteraciones, ¿cierto? Las alteraciones que se pueden presentar a nivel de este proceso psicológico tan interesante, tan necesario, y digamos que estas alteraciones o estos trastornos suelen ser pues como muy comunes, ¿cierto? Es muy interesante saber que de todos los procesos psicológicos pensaría yo que este es uno de los, entre comillas, más eh, sencillos, más asequibles a la hora de evaluar, toda vez pues que el lenguaje, como tiene una de las funciones es la comunicativa, pues todo el tiempo los seres humanos estamos en función de este. Sí, lo que quiere decir que pues a veces no necesitamos de pruebas, digámoslo así, muy complejas, muy estructuradas para identificar o para reconocer cuando se presenta una alteración, siempre y cuando conozcamos pues la normalidad, ¿cierto? Es decir, siempre y cuando conozcamos cómo se da el desarrollo del lenguaje, siempre y cuando conozcamos cuál es la gramática, cuál es el uso correcto del lenguaje, el lenguaje tanto verbal, no verbal, el lenguaje escrito, ¿cierto? Después de que conozcamos como esta parte, creo yo que es el punto de referencia para poder comprender esas alteraciones en la cotidianidad, ¿sí? Entonces, como les digo, si hay varias pruebas, sobre todo pruebas de tipo neuropsicológica que permiten identificar afasias posterior a daños cerebrales, pero digamos que en el proceso de desarrollo como tal, es importante identificar cuando nos está dando el lenguaje de la manera que debería ser, ¿cierto? Y eso obviamente genera pues afectaciones a nivel de procesamiento de la información, a nivel cognitivo, pero también a nivel social. Entonces esto pues es bien importante que lo tengamos en cuenta y quiero presentarle pues algunas alteraciones que se pueden dar. Como les decía, seguramente en neuro ustedes ven o están viendo la parte de las afasias, pues es, digámoslo así, objeto de estudio de la neuropsicología, conocer el correlato entre la conducta y el cerebro, específicamente aquello que está relacionado con esa parte anatómica y fisiológica, ¿cierto? Pero digamos que esa parte como tal del desarrollo sería mucha más competencia de este curso de procesos psicológicos superiores, y es importante entonces que podamos hacer esa diferenciación, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero enseñarles es que generalmente cuando hablamos, utilizamos el prefijo a, estamos hablando de que hubo una pérdida, ¿cierto? Entonces, en el caso específico del lenguaje, cuando hablamos de afasias, estamos hablando de pérdida del lenguaje. Para poder diagnosticar o decir que una persona tiene afasia, tenemos que saber o haber identificado primero que esa persona adquirió el lenguaje, desarrolló el lenguaje y por un daño cerebral, meningitis o cualquier infección, un trauma craneoencefálico, un tumor cerebral, bueno, cualquiera que pueda haber sido la razón de un accidente cerebrovascular, pudo haber generado como consecuencia la pérdida de ese proceso psicológico. Entonces, condición para diagnosticar afasias es o de hacer uso del prefijo a en casi todo, porque no puedo decir que en todo, y en la mayoría de la bibliografía se hace una diferenciación cuando se utiliza el prefijo a, que quiere decir sin, es porque la persona tuvo una pérdida del proceso en gran medida, y seguramente esa pérdida se dio a partir de una lesión cerebral, porque el sujeto, la condición es que el sujeto ya haya tenido un desarrollo normal o X pues de su lenguaje y lo perdió, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Y cuando utilizamos el prefijo dis, ya estamos diciendo que relacionémoslo así, una disminución en la capacidad, en el uso de determinada función. Disminución quiere decir que está presente, pero muy seguramente está relacionado con una afectación, no a nivel de lesión cerebral, sino a nivel de desarrollo. Por X o por Y razón, el proceso se le vio afectado al sujeto,
el proceso de desarrollo se le vio afectado al sujeto, entonces la mejor manera de generar ese diagnóstico es utilizando el prefijo dis. Cuando vean palabras, cuando escuchen por allí, lean en la bibliografía, lo que sea, tienen el prefijo a, creo que se los había nombrado al principio del semestre, apraxia, afasia, ¿sí? Cuando tengan el prefijo a quiere decir que tuvo la función y la perdió. Y si tiene el prefijo dis quiere decir que tiene la función en menor medida, ¿cierto? Y que seguramente la causa es por una afectación a nivel de proceso de desarrollo. Eso debe quedar muy claro, ¿listo? Entonces les voy a mostrar pues como una clasificación más o menos. Pienso yo que es muy importante diferenciar, pues poder clasificar o categorizar estas diferentes alteraciones, porque eso nos va a permitir entender dos cosas muy importantes cuando estemos generando procesos de intervención. La primera, el origen, pues la etiología, la causa, ¿cierto? Y la segunda es la consecuencia que eso puede tener y generar un pronóstico frente pues como a lo que se pudiera lograr, si se quiere, se pudiera lograr en ese proceso de habilitación o de rehabilitación del proceso. O sea, eso es muy importante, conocer la causa y conocer la consecuencia de ese proceso. Es bien relevante para poder generar un plan de intervención. O sea, ustedes saben que en psicología a todo nivel y desde esta parte de la dimensión cognitiva, pues nos interesa mucho conocer la etiología, pues para saber de qué manera se va a abordar o quién es el profesional competente para generar ese plan de intervención. Acuérdese que lo importante es brindar esa atención, ¿cierto? Y mirar hasta qué punto usted con su conocimiento como psicólogo puede ayudar o puede contribuir al mejoramiento de esa situación, explicar el diagnóstico, brindar una psicoeducación a la familia y además de eso, pues pensar en si es necesario derivar o remitir o si es necesario generar X o Y plan de intervención que va a permitirle a la persona mejorar esa situación, esa condición que padece, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, aquí les tengo pues como un cuadrito de trastornos y alteraciones. Ahí está entonces, digamos, las diferentes causas. Categorizar entonces estas alteraciones por causa nos va a permitir saber qué hacer, ¿cierto? Qué profesional de apoyo se necesita, qué otros profesionales y pues qué es lo más conveniente para ese paciente, como les vengo diciendo. Entonces, podemos clasificar el tema del lenguaje a nivel de desarrollo, como les venía diciendo, ¿cierto? El asunto por pérdida, entonces aparece el prefijo a, ¿sí? Acá por desarrollo aparece pues en gran medida el prefijo dis, aunque aquí vamos a notar unas diferenciaciones que ahorita se las voy a nombrar. Cuando la persona lo tuvo pero lo perdió, entonces aparecen las afasias. Acá hay algunos ejemplos de esas afasias. Y cuando la persona tiene demora en la adquisición de el lenguaje o en el desarrollo de la función, o también se puede dar un retroceso, es decir, que lo desarrolló y sin ninguna trauma ni lesión cerebral genera un retroceso. Eso también podría ocurrir, entonces les voy a nombrar solamente algunas de muchas, ¿sí? Ya saben entonces que a la hora de evaluar el lenguaje podemos hacer uso de pues, situaciones tan sencillas como diálogo, ¿cierto? Revisar el cuaderno, ponerlo a escribir, ponerlos a leer un cuento, a leer un texto. Todo eso nos va a permitir, si usted tiene claro estos trastornos, estas alteraciones y como les decía ahorita, la normalidad del lenguaje, pues muy probablemente le va a permitir generar una hipótesis diagnóstica mucho más clara. Entonces, ahí tenemos que a nivel de desarrollo se pueden generar dos afectaciones en el lenguaje expresivo o el habla y en la parte del lenguaje escrito también, ¿cierto? Entonces, a nivel del habla aparece un trastorno, una alteración que seguramente ustedes han escuchado mucho por ahí, que se conoce como dislalia. La dislalia se puede definir como un trastorno en la articulación de los fonemas, ¿cierto? Trastorno en la articulación de los fonemas. Recuerden que los fonemas son la mínima unidad con sonido, es decir, letras o vocales, pero no como tal la letra y la vocal, sino como suenan. Entonces ahí nos encontramos personas que dicen latón, lápiz, por decir tapiz, totatola,
lápido y todas estas cosas, donde tienen una dificultad en la articulación, por ejemplo, el fonema R, y se evidencia, lo reemplazan por otra letra, otro fonema que sí sabe pronunciar, y hay una dificultad entonces en esa articulación. Eso es lo que se conoce como dislalia. Dentro de la dislalia se conocen otros dos tipos, que es muy importante que los diferenciemos porque reciben ese nombre. Entonces, si bien en algunos informes encontraremos que se refieren a dislalia en general para nombrar el trastorno en la articulación de los fonemas, hay otras teorías, otra bibliografía, otros informes neuropsicológicos o psicológicos que especifican el nombre como tal para esa alteración en la articulación de los fonemas. Lo desglosan en disartria y disglosia. Ambos son subtipos de dislalia, sin embargo, lo que las diferencia es la etiología, el origen. Entonces, cuando hablamos de disartria, estamos hablando de un trastorno en la articulación de los fonemas, como es la definición de dislalia, trastorno en la articulación de los fonemas como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, ¿cierto? De alguna afectación a nivel del sistema nervioso, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. La persona tuvo una afectación, tuvo un daño que le afectó específicamente la articulación de los fonemas. Entonces, allí no aplicaría lo que les está diciendo ahorita de el prefijo a y dis, porque aquí nos está diciendo específicamente que la disartria es un tipo de dislalia, pero de orden o de origen, digámoslo así, de afectación como tal del sistema nervioso. Entonces, trastorno de la articulación que se da como consecuencia de una enfermedad o de un accidente a nivel del sistema nervioso. Pero es la misma característica, trastorno de la articulación de los fonemas. Y ya cuando decimos disglosia, ya cuando decidimos llamarlo disglosia, ya estamos diciendo que es el mismo trastorno de la articulación de los fonemas, pero específicamente se debe a un defecto físico, a un defecto anatómico de los órganos que tienen que ver con, de los órganos fonatorios, de los órganos articulatorios. Entonces, ahí es cuando podemos decir que está relacionado con malformaciones, con, digámoslo así, que no hubo un desarrollo adecuado a nivel físico del aparato fonatorio o que hubo algún tipo de mutación genética o algo así. Entonces podemos hablar del paladar hendido, podemos hablar de el frenillo, esa telita que tenemos debajo de la lengua, que en algunas personas es más corto y que no le permite articular bien los fonemas, ¿cierto? Entonces podemos hablar cuando se presente cualquier tipo de malformación en el aparato fonatorio, pues se va a generar, o si se genera esa alteración en la articulación de los fonemas, pues entonces podemos decir que lo que tiene esa persona es disglosia, ¿cierto? Entonces ahí está pues como ese otro diagnóstico. Dislalia a nivel de desarrollo, por alguna razón el niño no articula bien el fonema, cualquier fonema. Disartria cuando es por una enfermedad, un accidente que genera una afectación en el sistema nervioso, una parálisis o una hemiparesia, una parálisis facial que impide que pueda articular por un daño en el sistema nervioso. Y disglosia, donde hay una afectación por malformación, porque no hubo un desarrollo físico adecuado, por alguna alteración genética donde la persona no desarrolla adecuadamente su aparato fonatorio. Ejemplo, paladar hendido, el frenillo muy corto y demás, ¿cierto? Entonces ahí está la dislalia. La disfemia, por su parte, entonces es esa dificultad que puede tener o esa alteración que presenta un sujeto a nivel de la fluidez verbal, ¿cierto? Entonces, disfemia es una afectación, una alteración a nivel de la fluidez verbal. Esos son los que conocemos como tartamudez, ¿cierto? Tartamudez, coloquialmente los gagos, ¿cierto? Disfémicos, disfemia,
una persona que sea tartamuda, una persona que se conoce como gago, que no es más que una alteración en la fluidez verbal. Esa persona, digámoslo así, frente a la disfemia, pues hay muchas posturas, y de lo que, pues, digamos que una que tiene mucha fuerza es la que tiene que ver con la parte emocional. Cuando las personas están bajo niveles de estrés o mucha ira, bueno, tiene un origen emocional en gran medida, hay varias investigaciones que lo sustentan, sin embargo, pues no es necesariamente de esa manera. Podríamos asociarla con alteraciones a nivel emocional, disfemia o trastorno en la fluidez verbal. Cuando hablamos ya de dislexia, eso pues se conoce, se habla mucho de eso. A propósito de esta alteración, en Netflix pueden encontrar una película que se llama Todos los niños son especiales, o también creo que está en Netflix como Estrella del cielo en la tierra. Es hindú, es muy interesante y nos habla de un caso de dislexia. Se los recomiendo para que pues cuando tengan ese ratico se la vean. La dislexia entonces es una alteración a nivel de la lectura. Entonces, lo que es dislexia, disgrafia, disortografía, discalculia, y también en discalculia está uno que se llama disaritmética. Estos se conocen como trastornos específicos del aprendizaje. Una característica muy importante que deben tener estos trastornos específicos del aprendizaje es que no pueden corresponder a una discapacidad intelectual. Es decir, lo primero que se tuvo que haber descartado es que el niño o la persona padezca o tenga una discapacidad intelectual, o lo que se conoce como un retraso mental, ¿sí? Porque si la persona tiene una discapacidad intelectual, entonces no podemos decir que tiene un trastorno específico del aprendizaje. Podemos decir que si tiene una dificultad a nivel de disgrafia, disortografía, discalculia o dislexia, es como consecuencia de su discapacidad intelectual. Entonces, para poder dar este diagnóstico, primero se tuvo que haber descartado una discapacidad intelectual, eso es importante. Entonces, estos de acá, desde dislexia hasta acá, se conocen como trastornos específicos del aprendizaje, para que lo tengan presente en sus informes, en sus diagnósticos o en las lecturas que realicen. Dislexia tiene 4 características muy importantes. A nivel de lectura es mixto, lectura y escritura. A nivel de lectura y a nivel de escritura, si se evidencian 4 características, podemos estar hablando de o presumir una posible dislexia en ese niño o en esa persona. Esas características son omisión, voy a tratar de colocarlo por acá, omisión, adición, rotación y sustitución. Ahí están las 4 características. Omisión, lo que decimos, se tragó una letra. Adición, le agregó una letra. Rotación, eso sí pasa mucho, ellos les pasa mucho con la P y la Q, con la B y la D, ¿cierto? Por escribir dado, escriben babo, cosas así. Rotan, ven las cosas como la visión en espejo, un poco eso, ¿cierto? La dislexia se conoce como un trastorno pues de tipo neurológico, parece que fuera un asunto genético y también congénito. Y pues hay muchas cosas, y valdría la pena revisar bastantes investigaciones sobre el tema porque es bastante interesante, pero lo importante es que tengamos en cuenta que a nivel de lectura y escritura se presenten estas 4 características: omisiones, adiciones, rotaciones, como lo que vimos acá, o sustituciones, cambiar una palabra por la otra a la hora de leer y a la hora de escribir. Usted, como identifica una persona con dislexia, pídale que lea un texto, pídale que escriba algo, pídale que muestre el cuaderno, y usted seguramente va a notar allí unas características bien específicas de esto, ¿sí? La disgrafia, por su parte, ya es una disminución, una afectación a nivel de la escritura, ¿cierto? Que escriben mal, que no conocen bien las reglas gramaticales, que separan las palabras, una misma palabra la separa como no es, las sílabas las separa mal, es decir, desconoce o hace uso inadecuado de las reglas gramaticales, y pues su letra no es legible y es difícil pues de
digámoslo así, de corregir, requiere pues un proceso pedagógico y a veces psicológico significativo, ¿cierto? Disortografía es que la persona, por más que sepa, le corrijan, que digámoslo así, vean alguna parte que una palabra se escribe de manera reiterativa, vuelve y lo escribe como no es, ¿cierto? Utiliza como no es las palabras y pues volvemos a las reglas gramaticales. Y discalculia, pues que tiene efecto, no lo que tenemos nosotros los psicólogos, sino, o algunos psicólogos, sino esa dificultad para hacer cálculos matemáticos, específicamente la disaritmética, que es la dificultad para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, la ubicación de los números y el procedimiento como tal no es de manejo de estas personas y les cuesta sobremanera realizar. Entonces esto a propósito del desarrollo, con esta excepción que es por enfermedad o daño en el sistema nervioso y esta por malformación. De resto podemos decir que todos los otros son por desarrollo y se conoce como trastornos específicos del aprendizaje. Cuando hay pérdidas, entonces hablamos de afasias, como les decía ahorita. Encontramos la afasia de Broca o la afasia motora, que tiene que ver con la dificultad como consecuencia de alguna lesión cerebral en la producción del lenguaje o en el lenguaje expresivo. La afasia de Wernicke, que es la alteración para la comprensión del lenguaje como tal. La anómica, que es esa dificultad para nombrar los objetos, ¿cierto? O la nominal, también se conoce así. Para nombrar, saben las cosas, sabe que esto es un tablero, eso es sirve para escribir, pero ¿cómo se llama? No son capaces de dar con la palabra como tal, ¿cierto? Entonces esa es la afasia anómica o nominal, ¿cierto? O denominación. Y la afasia de conducción es aquella en la que se afecta la repetición, ¿cierto? Empiezan pues como a hablar, tienen una cosa que se llama parafasias, es decir, muchas dificultades para producir las palabras, parece que se convirtiera como en trabalenguas. Aparece lo que llaman neologismos, que son palabras inventadas, ¿cierto? Palabras que no existen y ellos se las inventan para nominar algunas cosas. Y aparece dificultades en la nominación también, en la lectura y en la escritura, ¿cierto? Esa afasia de conducción, por poner un ejemplo de los tipos de afasias que hay, pues que ustedes ven o están viendo o van a ver en neuropsicología. Acá, estos otros trastornos, por nombrar algunos, porque realmente son muchos, son trastornos que se pueden presentar o alteraciones en el lenguaje que se pueden presentar por demora o porque hay un retroceso en el desarrollo. Entonces, a nivel de demora, que se pueden demorar, acuérdense que se espera que a los 6-7 años el niño ya logre tener un desarrollo del lenguaje, digámoslo así, casi que completo. A los 7 años se sugiere pues que se hagan las evaluaciones para determinar si tiene un trastorno del lenguaje de verdad, porque pudiera ser que algunas personas se demoren un poquito más. Por ejemplo, ustedes saben que las mujeres desarrollamos el lenguaje más rápido, es como la tendencia a nivel de género, y los hombres se demoran un poquito más. No necesariamente indica que el niño tenga una alteración, una afectación. Entonces sí es importante esperar hasta los 7 años en muchos casos, excepto, digámoslo así, en el autismo, podríamos decir que es importante esperar a que termine el proceso de desarrollo, pues, y que obviamente se lleve a cabo una estimulación. Si nos damos cuenta que el niño no ha desarrollado lenguajes por falta de estimulación o por privación ambiental, pues obviamente no hay que esperar hasta los 7 años para hacer la intervención. Entonces eso sí va a depender del caso, pero en términos generales se espera pues como ese tiempo prudente hasta los 7 años, pues para que el niño logre tener ese desarrollo en su momento, digámoslo así, a su tiempo, en su medida, para que tampoco lo afectemos pues con evaluaciones y cosas que de pronto el niño por sí solo pudiera generar ese desarrollo natural. Privación ambiental, pues ya sabemos que si la persona no tiene, por más que sus estructuras, su anatomía esté muy funcional, si no tiene la posibilidad de un acompañamiento social del otro, pues ustedes lo saben,
lo han visto, pues es difícil que desarrolle el lenguaje, o por lo menos el lenguaje, digámoslo así, como tal, el vocabulario y todo inmerso en la cultura y todas las implicaciones que eso tiene. Hay algunos retrasos que se pueden dar en el desarrollo, ¿cierto? Por alguna situación, algún problema a nivel prenatal o algún problema perinatal o postnatal, pudiera traer como afectación un retraso simple en el desarrollo, que en su momento, pues, cuando los lleven a crecimiento y desarrollo al niño o a la niña, pues el médico les dirá algo no está bien, no está operando bien, y pudiera tomar la decisión de pensar en incluirlo en programas de estimulación que le permita, digámoslo así, superar ese retraso simple en el desarrollo. Disfasia es la palabra pues como general que se conoce cuando hay esa afectación a nivel del desarrollo. El autismo, o más bien el trastorno del espectro autista, está muy relacionado, directamente implicado con el lenguaje, pues muchos de ellos, digámoslo así, una de las afectaciones que presentan es esa dificultad para hablar, ¿cierto? Y para expresar y para vincularse socialmente, como ya lo hemos hablado. Entonces pudiera ser una demora en el desarrollo del lenguaje, una causa de esa demora, que el niño, una sospecha que se podría generar si se une con otros síntomas, pues que el niño pudiera tener autismo. Como les decía en otros videos, entonces puede ser que tenga hipoacusia, que es un hipo, es baja capacidad pues de escuchar. Entonces puede ser que el niño, el problema del niño con el lenguaje sea que el niño no esté escuchando bien. A veces los médicos revisan esa parte, sería lo ideal primero descartar que no sea un asunto biológico, no sea un asunto del oído, que el oído funcione mal. Entonces es importante que ahí el médico evalúe eso, o si usted pudiera tener alguna sospecha, pues remitir al médico para que evalúe. Y puede ser que si el niño no escucha bien o no escucha, es sordo, entonces pues obviamente va a tener dificultades. Si es sordo, pues no va a desarrollar su lenguaje verbal, y si tiene hipoacusia, pues se va a demorar un poquito más para hablar. Discapacidad intelectual, o lo que conocemos como retraso mental, también pudiera evidenciarse a través de una demora en el desarrollo del lenguaje. Pudiera ser una sospecha si se une con otros síntomas también de discapacidad intelectual. Los hijos de padres con sordera o padres sordos con discapacidad auditiva también pueden demorarse. Puede que no necesariamente ellos nazcan sordos, pero sí al tener esa privación ambiental, esos padres que les esté pues hablando, pues obviamente puede ser que se demore un poquito más para hablar. Y hay otros pues trastornos de tipo genético, pues que puede generar esa demora en la adquisición del lenguaje, o también pues un retroceso en ¿cierto? Hay varias síndromes donde puede pues como identificarse esa dificultad en el que el niño puede adquirir el lenguaje, ¿cierto? Pudiera adquirir el lenguaje, pero por alguna razón genética pues lo pueden perder, ¿cierto? Entonces puede haber sido que el niño inicialmente sí logró adquirir parte del lenguaje, y de un momento a otro lo pierden, ¿cierto? Empieza a generar como una especie de retroceso. Por ejemplo, pues un ejemplo de esto es el síndrome de Rett, que más o menos entre los 3 meses y los 3 años puede ser que el niño tenga un desarrollo normal, y de un momento a otro empiece, o sea, hable algo, ¿cierto? Empieza a tener un desarrollo que pareciera normal según lo que vimos, preverbal y verbal, en las etapas del desarrollo, pero de un momento a otro, digamos alrededor de los 3 años, pudiera empezar a retroceder y a dejar de hablar o dejar de hacer lo que estaba haciendo a nivel de lenguaje, ¿cierto? Enfermedades degenerativas también pudieran generar ese retroceso, ¿sí? Que ustedes saben que es la pérdida, pues, la muerte de neuronas, la apoptosis, la pérdida, pues, significativa de mielina, y daño, pues, a nivel neurológico, ¿cierto? Enfermedades que se conocen como neurodegenerativas, que pueden pues llevar a la pérdida también de
de esa función, no en términos de daño cerebral, digamos así como por traumas y eso, sino más bien como una especie de retroceso por muerte neuronal y demás, que pudiera pues entonces generar esas afectaciones, pues seguramente no solamente a este nivel de lenguaje, sino en términos generales pues a nivel de las